Carta a los Filipenses, capítulo 1. Vamos a estudiar esta mañana qué quiere decir la Escritura. A través de, nuevamente, el apóstol Pablo es uno de los escritores de esta epístola a la iglesia en Filipos. Amén. ¿Tiene la Escritura en su mano? Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo, bajo el poder de su Santo Espíritu. Dice la palabra, capítulo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, decía Pablo, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día del arrebatamiento, dijera yo, hasta el día de Jesucristo, como me es justo sentir en todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros, irreprensibles para el día de Jesucristo, llenos de fruto. Mira lo que dice Pablo: llenos de frutos de justicia, y que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, mire lo que dice Pablo: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para defensa del Evangelio. Que pues que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, que pues que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre ahora, también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Oiga, Pablo estaba en un estrecho, no sabía qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario. ¿Por qué? Por causa de vosotros, decía Pablo, y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros, y solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, como es digno de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por lo que se oponen,
que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios, porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, ahora oís que hay en mí, dice el apóstol Pablo. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos en esta preciosa y hermosa mañana, Rey eterno. Tú eres digno de gloria, tú eres digno de honra, tú eres digno de alabanza, Señor. Padre, te alabamos en esta mañana, Padre, te bendecimos. Derrama tu gloria, derrama tu gracia, tu amor, tu bondad en medio de tu pueblo, Señor. Padre, tu palabra va a ser predicada, Dios mío. Y como decía el profeta, ay de mí que soy hombre de labios inmundos. Te pido, Dios, en esta mañana que pases carbones encendidos por mi boca y que tu palabra sea purificada, que tu palabra sea santificada, que tu palabra corra como un río de agua viva en esta mañana en medio de tus hijos, en medio de cada uno de nosotros, Dios amado, para tu gloria, para tu honra y tu alabanza, Señor. Amén y amén. Colóquese cómodo en esta mañana. Bendito, alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta mañana. Como estábamos hablando, hemos terminado acerca del libro de Romanos, un gran libro, un libro que nos deja mucha enseñanza y mucho ejemplo a seguir de un hombre que marcó la diferencia en el Evangelio. Pero vamos a seguir hablando del apóstol Pablo en esta mañana. Dice la palabra que él fue el escritor, dice el autor de esta carta a los filipenses fue el apóstol Pablo. Esta epístola la escribió Pablo desde la prisión en Roma, alrededor del año 62. Su tema es la suficiencia de Cristo para todas las experiencias de la vida del hombre, de la vida de la mujer. Es la suficiencia de la palabra en la vida del ser humano, de toda vida, tanto en la privación, la persecución, la opresión, el sufrimiento, como en la prosperidad y la popularidad. Cristo garantiza el gozo y el triunfo en todas las alternativas, en tanto se le permita ser el centro de nuestra vida. Es el lema del testimonio de Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Qué carta tan hermosa, y es una carta dirigida a los filipenses, a la iglesia en Filipos. Y déjeme decirle que es una carta redactada por el mismo Pablo, donde el mismo autor, que es Jesús, se hace presente en esta mañana a través de esta hermosa enseñanza acerca de la iglesia a los filipenses. Y dice la escritura que el apóstol Pablo, como hemos estado leyendo, dice la palabra que estaba encarcelado. Oiga, Pablo no estaba relajado cuando estaba escribiendo esta carta, cuando estaba escribiendo esta epístola. Dice la palabra que estaba preso. Allí en la cárcel estaba escribiendo esta epístola a los filipenses, dice la escritura. Por lo cual dice que él, aún mismo estando preso, él sentía gozo del Señor. Y cuando usted analiza la carta a los filipenses, dice la palabra en más de 18 veces. En más de 18 veces Pablo expresa el gozo del Señor, y aún estando preso. Aún estando preso. Por eso este tema de esta mañana es el amor de un pastor por la iglesia, de ver cómo el corazón de un pastor se derrite como cera por medio del pueblo de Dios. Eso era lo que sentía el apóstol Pablo, aún estando en prisión. Dice la escritura, su corazón, su alma, su mente, su espíritu se derretía por la iglesia en Filipos. Ese es el amor de un pastor, ese es el verdadero amor de un creyente, ese es el verdadero amor de una mujer, de un hombre que han conocido el amor de Cristo dentro de su corazón. De ver cómo se derretía el corazón del apóstol Pablo por la iglesia en Filipos, y él les decía que él quería que estuvieran recobrando ánimo en todas las circunstancias de la vida. Por lo cual él estaba exponiendo esta epístola y decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo sabía lo que estaba escribiendo.
Y de ahí dentro de la iglesia alentaba, de ahí dentro de la cárcel, perdón, alentaba a la iglesia de Jesucristo que estaba siendo formada ahí en Filipos. Esta iglesia fue formada en el año 62. Y al parecer el estudio acerca de esta epístola, había gente creyente dentro de aquella iglesia, pero también había gente que no había nacido de nuevo. De hecho, esta iglesia era bastante pudiente en la economía. Le enviaron unas ofrendas al apóstol Pablo y él las recibió. Pablo las recibió. Era una iglesia bastante pudiente, era una iglesia que tenía harto dinero. De hecho, allí en Filipos creo que la minería más pudiente era el oro. Creo que era oro que sacaban allí, oro refinado, dice la analogía bíblica. Y el apóstol Pablo estaba allí preso, pero él le explicaba y le escribió esta carta a la iglesia para que recobraran ánimo en todos los detalles de la vida cristiana. Como de ver un hombre que estaba preso, aún así escribía esta carta para que la misma iglesia que estaba allí surgiendo en Filipo recobraran ánimo. Vamos al libro de Hechos en esta mañana. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Le voy a comprobar que esta iglesia ya estaba siendo cimentada por el apóstol Pablo. Le habían ayudantes, habían colaboradores de Pablo el apóstol, los cuales estaban siendo formados allí en esta iglesia. Hechos capítulo 16. Amén, ¿la tiene ahí en su mano? Dice: después llegué a Derbe y a Listra, y es que había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades le entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que la iglesia era confirmada en la fe y aumentaban el número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo en una visión de noche un varón macedonio. Estaba en pie, rogándole, diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Zarpando pues a Troas, venimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Estuvimos en aquella ciudad algunos días, y en un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel el Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus adivinos. Estaba siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesús
que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Amén. Mire cómo la diligencia del apóstol Pablo por formar esta iglesia. Amén. Dice la palabra que aún el mismo Espíritu Santo le decía: no vayas a tal parte, sino desciende. Pero dice la palabra que él tuvo una visión. Nombre macedonio, porque la provincia de Filipos queda entre Macedonia, está cerca de Macedonia. Y dice la palabra que el propósito de Dios era que Pablo cimentara una iglesia en aquel lugar, allí en Filipo, en los filipenses. Aunque no era una iglesia de muy agradable al corazón de Pablo, pero él tenía que obedecer a lo que Dios le estaba hablando en aquel entonces. Y dice la Escritura que Pablo empezó a obedecer al Espíritu de Dios y empezó a formar esta iglesia. Por lo cual usted y yo tenemos la analogía bíblica hoy de la iglesia de Filipos. Pero, vamos a redactar, vamos a analizar lo que era el corazón de este hombre, lo que era el corazón de Pablo, cómo se derretía por la gente, cómo se derretía por el evangelio de Cristo. Este hombre en prisión estaba redactando esta carta. Este hombre tenía problemas. Este hombre estaba perseguido. Este hombre estaba siendo perseguido por causa del evangelio. Y déjeme decirle que era el único preso que tenía libertad para salir a predicar el evangelio. Porque cuando usted analiza la carta de los filipenses, Pablo estaba preso, pero aún así Dios le permitía al apóstol Pablo salir de la prisión e ir a predicar el mensaje de salvación. No se distraigan esta mañana. Aún así Dios le permitía al apóstol Pablo salir de la prisión e ir a compartir el mensaje de salvación. Hermano, a nosotros nos detiene una gripa para llevar el mensaje de salvación. A nosotros nos detiene un problema dentro de la casa. Cuando la palabra dice que este hombre llamado Pablo el apóstol tenía un corazón que se derretía como cera, por dolor a la humanidad, porque conocieran el verdadero mensaje de salvación. ¿Qué estamos haciendo hoy con el mensaje de salvación? Yo hablaba con mi pastor en esta semana y llegábamos al asunto de cómo está siendo torcido este evangelio y cómo han tomado las escrituras y han hecho de ellas mercadería. Pero usted y yo tenemos el verdadero mensaje de salvación, por lo cual usted y yo tenemos que ser esos Pablos hoy en día. Este evangelio está siendo vituperado, ¿sabe por qué? Pero no por causa de que se esté predicando la verdadera enseñanza. Es por causa de que se ha metido el evangelio de la prosperidad dentro de las congregaciones y han difamado lo que Pablo hizo aquel día. Han difamado completamente lo que era el corazón de un pastor que se desangraba, que se derretía por el pueblo para que conociera el verdadero mensaje de salvación. Y de saber que hay tanto pastor asalariado hoy en día que solo le interesa la lana de las ovejas. Pero usted y yo tenemos un pastor en este lugar que Dios lo ha traído de una tierra fría y que este hombre también se derrite su corazón por el pueblo. En lo poco que he hablado con él, sé que su corazón se derrite cuando usted no viene a culto. Sé que su corazón se derrite cuando usted deja una cena servida en este lugar. Sé que su corazón se derrite cuando usted lo deja solo trabajando en este lugar. ¿Qué hemos aprendido de Pablo el apóstol? ¿Qué hemos aprendido de los grandes héroes de la fe? Yo le digo a mi esposa, decir tantas cosas en este púlpito es tan bonito, pero llegarlas a cumplir en nuestro corazón es tan difícil. ¿Por qué mejor no cumplimos en este lugar y después hablamos allá afuera? Este era el corazón de Pablo, de que conocieran al Dios de las Escrituras, de que conocieran al Dios el cual él se había encontrado con él yendo camino a Damasco. Decía el pastor que salió de este lugar: oran me dicen, pastor, ore para que Dios nos dé trabajo. Pero Dios les da trabajo y se apartan completamente de la iglesia.
O sea, al fin, ¿qué, hermano? O sea, vamos, al fin, ¿a qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando? O sea, yo no veo, hermano, yo no veo no veo a Dios por ninguna parte de que Dios me dé un trabajo, pero yo le quite el tiempo a Él. Y yo siempre lo he predicado en este lugar. Yo siempre le he dicho al Señor: Padre, dame un trabajo, pero en primer lugar es Él. Dios tiene que ser en primer lugar. La vida del hombre no consiste en las riquezas. La vida del hombre consiste en la mano del eterno Dios, que cuando Él quiere que usted desista en la tierra, se lo lleva a su presencia. Nuestra vida es una carpa de campaña que cuando Él quiere se hace trizas, porque cuando el jefe manda que estemos a su lado, Él nos lleva de ese lugar, de la tierra. La vida del hombre no consiste en los bienes que usted posee. Hemos visto con el pastor Luis Duarte lo que era la iglesia en la Odisea. ¿Sí o no, Samuel? Una iglesia llena de plata, una iglesia llena de oro, una iglesia llena de riquezas impresionantemente. Pero ¿qué les dice Jesús? ¿Qué les dice Dios? Ustedes son pobres, son desventurados. Les aconsejo que de mí compren oro, compren colirio, para que vean. Ustedes son unos ciegos, desventurados, no tienen nada prácticamente. Porque el que no tiene a Dios, así tenga muchas riquezas en la tierra, es un pobre y desventurado. Porque mi ciudadanía no es esta. Por eso le digo, lo que pasa en Colombia hoy no depende del hombre, depende de Dios. Él es el que quita y pone reyes. Y es el último tiempo, puede que sea el último mandato. A usted le interesa es escuchar la trompeta de Dios y ser llevado de la tierra. El apóstol Pablo decía: nosotros somos simplemente peregrinos, peregrinos en la tierra. ¿Qué tiene un peregrino? Usted mismo ha sido ejemplo de lo que hemos vivido y de lo que hemos visto acerca de lo que ha sucedido en Venezuela. Cuando íbamos rumbo a Bucaramanga, mi esposa y yo mirábamos 2, 3 personas con niños, escasamente un bolsito y 2 mudas de ropa. Eso es un peregrino sin rumbo. Pero nosotros sí tenemos una morada donde llegar. Prosigo a la meta, al supremo llamamiento, decía el apóstol Pablo, el cual es Cristo. El cual es Cristo, iglesia. ¿Cuál era el propósito de este hombre escribiendo una carta redactada a la iglesia en Filipo? Su corazón estaba completamente derritiéndose como cera, y aún así dice la palabra: mire, Pablo es un ejemplo a seguir, y yo me le quito el sombrero a este hombre. Pablo era un hombre de oración. ¿Usted está orando? Dígame cuánto tiempo le está regalando usted a Dios. ¿Cuánto tiempo le regala al trabajo y cuánto tiempo le regala en oración a Dios? Por eso no hay fruto en nuestra vida. La palabra dice que usted y yo tenemos que dar fruto de justicia, dice Pablo en la carta redactada en el capítulo 1. Usted y yo tenemos que dar frutos. Pero ¿sabe por qué no damos frutos? Porque tenemos 15 minutos de oración. Y este hombre es un ejemplo. Dice la palabra que aún estando preso, oraba por la iglesia, oraba por la iglesia, oraba por la iglesia, y les decía: recobren ánimo, gócense, gócense en la presencia del Señor. Me alegro de que el evangelio esté siendo establecido en todo Filipos. ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Por qué no se da a conocer el evangelio en este barrio? ¿Por qué nos ganan las falsas doctrinas? ¿Por qué nos ganan los que no tienen el verdadero evangelio? ¿Por qué nos ganan ellos? ¿Qué decía Pablo? Me gozo en el Señor de que el evangelio esté siendo extendido, esté siendo predicado por ustedes. Cobren ánimo, cobren gozo. No importa, Cristo es la suficiencia en mi vida. En medio de la tribulación, Cristo está. En medio de la enfermedad, Cristo está. En medio de la adversidad de este mundo, de este siglo, Cristo está en medio de mí. ¿O usted cree que Pablo estaba chateando ahí en la cárcel? ¿O estaba viendo ahí películas, Netflix que llaman ahora? ¿Usted cree que Pablo estaba whatsappeando ahí? Oh, hermanos, Pablo, su corazón, el corazón de Pablo allí dentro de aquella prisión se estaba derritiendo como cera. Vamos al Salmos capítulo 2. Mire el corazón que tenía Pablo. Salmos capítulo 22. Yo le quiero comprobar el corazón de un verdadero pastor por una iglesia. Salmos capítulo 22, vamos a leerlo en esa mañana.
Dice la palabra: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Quién decía estas palabras? Cristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué estás tan lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo. Mire, en medio de la adversidad tú eres santo. Tú que habitas dentro de las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrale él, sálvale, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Me han rodeado muchos toros fuertes, toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como agua. ¿Cómo estaba haciendo este corazón de este hombre? El mismo corazón de Jesús, el mismo corazón de Pablo. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se han descoyuntado. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis extrañas. Como un tiesto seco se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. ¿Cómo estaba el corazón de Pablo? ¿Cómo estaba el corazón de Cristo? Porque Jesucristo le dijo a Pablo: vas a padecer por causa de mi nombre. Vas a padecer por causa de mi nombre. ¿Qué está padeciendo usted hoy en día? ¿O lo están elogiando en el trabajo? ¿O lo están elogiando allá afuera? ¿Qué está padeciendo por causa de Cristo? ¿Qué nos enseña Pablo? ¿Qué le estaba enseñando Pablo a la iglesia de Filipenses, a la iglesia de Filipo? ¿Qué le estaba enseñando Pablo? ¿Qué quiere enseñarnos Pablo en este tiempo? Yo hablaba con mi pastor en estos días. Yo le doy gracias a Dios por la pandemia, porque limpió y sacó de las iglesias lo que tenía que sacar. Porque aquí iba a quedar, era el que verdaderamente es nacido de nuevo. Es nacido de nuevo. ¿Qué ha aprendido usted? ¿Qué está padeciendo usted en este tiempo por causa del evangelio? ¿Estamos siendo perseguidos? ¿Estamos presos? Mire, algo para resaltar del apóstol Pablo. Cuando él llegaba a una ciudad, escúcheme esto. Cuando Pablo llegaba a una ciudad, tomaba a los colaboradores y les decía: vamos a mirar la ciudad cómo es, vamos a pasear la ciudad. Y sabe que Pablo tenía algo, no hermano, que no lo tenemos nosotros. Él paseaba la ciudad y llegaba a su destino final. ¿Y sabe a dónde llegaba Pablo? A las cárceles. A las cárceles. Y de pronto le decía a los colaboradores: bueno, pero usted ¿por qué nos trae aquí y a conocer la cárcel? Porque aquí es donde voy a escribir las últimas cartas. Porque aquí es donde se escribe mejor. Porque aquí es donde voy a escribir el mensaje a la iglesia de Filipos. Cuando usted analiza toda la vida del apóstol Pablo, la mayoría de cartas fueron redactadas dentro de la prisión, en medio de azotes, en medio de rechazo, de vituperio. Pablo estaba escribiendo las mejores cartas acerca del evangelio de Cristo. Dios se manifiesta más en medio del juicio que en medio de cuando todo está bien. La gloria de Dios se manifiesta más en medio del juicio, en medio del asunto problemático, en medio de la circunstancia. Se glorifica más Dios que en medio de cuando todo está bien. ¿Sabe qué llegó a decir este hombre? Porque en mis debilidades, cuando estoy más perseguido, cuando estoy más atribulado,
cuando estoy más enfermo, el poder de Dios se perfecciona en mí. Esa es la autoridad que ha perdido la iglesia. Esa es la autoridad, el poder que ha perdido la iglesia, el poder de la palabra, aún el poder para cantar la palabra, para recitar la palabra en todo tiempo. Este hombre la tenía clara, que Cristo era todo para él. Y se nos viene una gripa y se nos viene el mundo encima, hermano. Se nos viene un problema y se nos viene el mundo encima. Yo le dije a un hermano esta semana, y Dios me está ayudando, y yo le dije estas palabras: toda persona que ha vituperado de esta iglesia, porque es que esta iglesia no depende del pastor. Escuche bien, esta iglesia no depende de un pastor. Esta iglesia depende del Señor Jesucristo. Mire, ayer nomás en la tarde vinieron a vituperar al pastor y yo estuve ahí enfrentando a la muchacha. O sea, cómo le tienen rabia a esa iglesia. Pero yo dije, en esta semana le dije a un muchacho de otra congregación: toda persona que ha vituperado de esta congregación le va a tocar que comerse sus propias palabras. Porque aquí no depende de un pastor, aquí depende del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Aquí depende del que escribió la carta a los filipenses, que fue inspirado por el mismo Dios, el cual gobierna este lugar. Aquí no depende de nadie, hermano, aquí depende de Cristo. Dios es el que sostiene la obra, Dios es el que sostiene esta iglesia. Por eso el corazón del apóstol Pablo se derretía como cera, para que conociera el verdadero mensaje de salvación, para que persistieran en la doctrina que él les había enseñado. Acabamos de ver en el Hecho de los Apóstoles cómo la gente escuchaban el mensaje del apóstol Pablo, inmediatamente se compungían de corazón y venían al conocimiento de las Escrituras por medio del mensaje del apóstol Pablo. Yo deseara que hubiera un apóstol Pablo en la tierra, por lo menos para hacer estremecer el infierno en este tiempo y para hacer estremecer esta tierra, hermano. Necesitamos hombres y mujeres que ahonden en las Escrituras, que conozcan las Escrituras, que se metan en ellas y que prediquen al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¿Cuánto necesitamos hombres en estos tiempos? La palabra dice: la mies es mucha, los obreros pocos. Mire la necesidad que hay allá afuera por dar a conocer este verdadero evangelio. Cuando otros obreros fraudulentos, dice la Escritura, están dando a conocer el evangelio de la prosperidad, el evangelio que no conviene a santidad. Porque si algo estoy agradecido con Dios, fue del siervo que envió a este lugar, porque está hablando de santidad a la iglesia, cómo conducirnos a Dios en temor y temblor, para que usted y yo podamos ser salvos algún día. Para que usted y yo podamos ser salvos algún día. Y estos púlpitos no son para hablar del hombre, estos púlpitos son para hablar de Cristo, para hablar de santidad. Como lo decía Pablo, aún estando entre rejas, dice la Escritura, hablaba de Cristo y decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La crónica sobre la misión de los filipenses habla de que allí había una iglesia fundada bajo la dirección del Espíritu Santo, como resultado de una visión dirigida a tal fin. Nació en la prisión, esta iglesia nació en la prisión. Estando Pablo preso, nace esta iglesia. Y esta carta es escrita a esta iglesia. Una década más tarde fue redactada en una prisión, una nota de gozo que pone su acento triunfal en toda la carta, a pesar de las severas pruebas que afligen al apóstol Pablo. La nota de gozo resuena más de 18 veces en estos capítulos. Y el curso de en breve carta: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, decía Pablo. Oiga, hermano, yo no sé cómo sería esto. Un hombre en prisión, un hombre siendo azotado, y decía: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Más de 18 veces en la carta a los filipenses, que tiene solamente 4 capítulos y que vamos a seguir hablando acerca de esta carta durante estos domingos. Yo no me explico el corazón de Pablo, hermano.
Y yo lo he probado porque yo también he estado enfermo. Y yo lo único que digo, Padre, ten de mí misericordia. Pero hay mucha gente floja en el evangelio, hermano, que una gripa los hace quedar en la casa, que un dolor de cabeza los hace quedar en la casa. Y sabe que dice la escritura: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. O sea, yo no entiendo cuál evangelio estamos conociendo. Si yo estoy enfermo, ¿a dónde tengo que ir? Al templo, porque es Dios el que lo va a sanar. Usted se puede quedar durmiendo en la casa. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Vengan a mí los que están atribulados, y van a encontrar gozo para sus almas. Ese es el evangelio el cual predicamos en este lugar, iglesia. Segundo libro de Corintios, capítulo 11. Voy a comprobarle lo que es el verdadero corazón de un pastor y lo que era el corazón del apóstol Pablo. Corintios capítulo 11. Capítulo 11, verso 23 en adelante. Soy ministro de Cristo, como si estuviera loco, hablo yo. Yo más en trabajos, más abundantes en azotes, sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. A Jesús le pegaron 41 azotes. Pablo llevó 40 menos 1 de Cristo. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. ¿Cuántas veces usted ha sido apedreado por el evangelio? Levante la mano el que ha sido apedreado por el evangelio. Levante la mano. ¿Cuál es el precio del evangelio? Esto no se predica en los púlpitos. ¿Cuál es el precio del evangelio? Uy, hermano, llegó el hermano tal, vamos a apedrearlo. ¿Cuántos azotes hemos recibido? 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces en peligros, de ríos peligrosos, de ladrones peligrosos, de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en alta mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajos, fatiga, en muchos desvelos. Oiga, este hombre se desvelaba. Y usted no duerme una noche y parece que el mundo se le viene encima. ¿Por qué no duerme? ¿No será más bien que Pablo, que Dios quiere formar lo que formó en Pablo? ¿Por qué se le está dando el sueño? ¿No será que Dios quiere formar lo que formó en Pablo el apóstol? Muchas veces en desvelos este hombre no dormía. ¿Sabe por qué? Por la necesidad de llevar el evangelio, por la necesidad de predicar el evangelio. Jesús le dijo: por causa mía vas a padecer mucho. ¿Qué está padeciendo usted? ¿Qué está padeciendo usted? Hermano, esta palabra tiene que confrontarme a mí. Y si esta palabra hoy en este lugar no hace nada, realmente yo estoy perdiendo el tiempo en esta congregación. Si esta palabra no hace nada hoy en mi vida aquí, realmente yo estoy perdiendo el tiempo en el evangelio. Y yo le digo, como digo molestando, me vuelvo a la iglesia católica. No, que Dios me guarde, hermano. Pero yo sé que esta palabra va a hacer algo hoy en este lugar. Entonces, ¿qué dice la palabra? En trabajos, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, sed, en muchos ayunos. ¿Cuántos están ayunando? ¿Cuántos están ayunando? Mire lo que dice Pablo: en muchos desvelos, en muchas vigilias, en muchos ayunos. ¿Y por qué oraba este hombre? ¿Por qué ayunaba este hombre? ¿Por qué vigilaba este hombre? Por la iglesia de Dios. El corazón de él se estaba derritiendo.
El corazón de él se estaba derritiendo como cera. Por eso Salmos capítulo 2, esta analogía de este salmo es el buen pastor, el corazón del pastor que se derrite como cera por causa del pueblo, por causa de los escogidos. Los sufrimientos de un verdadero apóstol, los sufrimientos de un verdadero pastor que quiere entregarlo todo por una iglesia. Y yo sé que Dios ha enviado un hombre así en este lugar. Yo estoy seguro, en lo poco que lo he conocido, sé que tiene la misma similitud del corazón de Pablo y del corazón de Cristo. ¿Y sabe cuál es el deseo de este hombre que Dios ha colocado en este lugar? De que usted camine en santidad, de que usted ande en santidad, de que usted dé frutos dignos de arrepentimiento, dice la Escritura. Ese es el deseo de ese hombre que Dios ha colocado en este lugar. El mismo deseo que había en el apóstol Pablo para formar la iglesia en Filipos. Una iglesia que estaba empezando a ser cimentada en la palabra del Señor. Pero lo que él más les recomendaba era que no desmayaran en ningún momento, porque Cristo era la suficiencia en todas las áreas de nuestra vida. Que en medio del problema ellos pudieran decir: Cristo está aquí. Que en medio de la enfermedad Cristo está obrando. Y yo decía en una predicación hace mucho tiempo en este lugar: si la enfermedad es necesaria para que el evangelio se predique, yo debo estar enfermo. Y usted dirá: bueno, pero ¿qué provecho hay en eso? ¿Qué dice Pablo? En mis debilidades se perfecciona el poder ¿de quién? Del evangelio. Era allí donde se estaba perfeccionando el poder del evangelio en la vida de Pablo, en mis debilidades. Si la enfermedad es necesaria para que el evangelio se predique, es necesario estar enfermos, iglesia. Si la pobreza es necesaria la pobreza, pero para que el evangelio se predique. Pero si la riqueza es necesaria, ojo, con el fin de que el evangelio se establezca, también es necesario. Eso era lo que decía Pablo, eso era lo que había dentro del corazón de Pablo. Cristo es la suficiencia en nuestra vida. Azotado, apedreado, naufragando en alta mar, se partió la embarcación, como que vamos a morir. Le picó una culebra cuando llegaron a una isla. Pero ¿en quién creía Pablo? ¿En quién creía el apóstol Pablo? ¿En quién está creyendo usted en este tiempo? ¿En el político? ¿En el presidente que hoy va a montar? No, hermano. La iglesia tiene que bajarse de esa nube. La iglesia, hermano, mire, yo no sé qué Dios va a hacer aquí con los que va a llevar de este lugar, pero usted tiene que despojarse de todo lo que se llama mundo, hermano. Si usted tiene algo de mundo, olvídese que usted va a entrar al reino de los cielos. Hay iglesias, que no lo sepa nadie, que dependen de la política y que le piden a un político que los ayuden a poner en estatus, en trabajos buenos. ¿Y sabe qué le digo yo al Señor? Padre, dale lo necesario a mis hijos todos los días. Ellos no necesitan más, necesitan lo necesario, que te amen a ti y te busquen a ti. No más. Y de hecho he comprobado que este siervo que hay en este lugar no le interesa más nada sino servirle al Señor. Ay de usted que lo ha dejado solo en este lugar, porque su corazón se está derritiendo como cera por medio de un pueblo rebelde y desobediente cuando se está dando buena palabra en este lugar. Y aún el mismo corazón de él también he podido sentir cómo dejan una santa cena servida en este lugar. Cómo dejan un culto vacío los martes cuando se está dando palabra que viene de lo alto. Esa palabra que usted desprecia hoy en día, la va a desear más adelante. Esa palabra que usted ha despreciado en este lugar, la va a necesitar más adelante. Se lo aseguro yo. Se lo aseguro. Aproveche la palabra que Dios está dando en este lugar, porque estoy convencido que una nueva historia se está marcando dentro de esta congregación. Carlos Cañas es seguro y está convencido también de que algo está sucediendo en esta misión. Dios es bueno y Dios está hablando en este tiempo. ¿Qué estamos padeciendo nosotros por causa de Cristo? ¿Qué padecía el apóstol Pablo con el fin? Y mire,
me le quito el sombrero a este hombre. Era un hombre de oración, que aún estando en las circunstancias más adversas de la vida, decía y se postraba ahí mismo en las cárceles, orando por la iglesia, orando por la iglesia, orando por la iglesia. Lo mismo que hace un siervo en este lugar: orar por la iglesia, orar por la iglesia, orar por la iglesia, orar por el enfermo, orar por el necesitado, orar por el que no tiene empleo. ¿Cómo pagamos a eso? ¿Cómo retribuimos al evangelio a través de esto? Consiguiendo trabajo echado al amigo. Que se defienda él allá. Me acuerdo tanto de unas palabras de Luis Duarte en este púlpito. Creo que fue en reunión de líderes, algo así. Acuérdense, un buen líder tiene que morir solo, pero mientras estemos en vida necesitamos ayuda. Necesitamos que la iglesia se una, que la iglesia esté unida en oración, en ayuno, en vigilia, en desvelos, para que esta obra continúe, para que el siervo de este lugar recobre ánimo, recobre fuerzas y pueda llevar una iglesia purificada, santificada a la presencia de Dios. El arrebatamiento está cerca, no crea. Puede que venga un mal mandatario para Colombia, no se sabe. Pero de algo estoy seguro, que el arrebatamiento está en breve. Y eso nadie lo está predicando. El arrebatamiento está en breve. Y usted y yo tenemos que estar apercibidos cuando suene una sola trompeta. No son 7, esas son diferentes. Una sola trompeta tiene que sonar. Y Él mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que hayamos quedado seremos levantados juntamente con ellos en las nubes, dice el apóstol Pablo. El verdadero amor de un pastor por su iglesia. Que acabábamos de leer el Salmo 22, el corazón de Cristo en la cruz del Calvario, que decía él: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nuestros padres clamaron en el desierto y tú los libraste, pero para Cristo en la cruz del Calvario nadie lo podía librar, porque estaba escrito que Él tenía que entregar su vida por cada uno de nosotros. Nuestros padres clamaron en el desierto y tú los libraste. Ahora yo clamo y no hay respuesta para mí, decía el salmista. Estaba apuntando a los sufrimientos de Cristo en la cruz del Calvario, pero también estaba apuntando al corazón de un verdadero pastor que se derrite por su iglesia. No me pongo en el corazón del pastor, soy llamado a evangelista, pero el corazón de un pastor, yo creo que la máxima alegría de un pastor es que la iglesia ande bien. Es que la iglesia ande bien. Porque si la iglesia anda bien, escuche bien, si la iglesia anda bien, la iglesia, ¿quién es la iglesia? Mi esposa, mis hijos y yo. Esa es la iglesia. Si la iglesia anda bien, si la iglesia anda bien constituida en la palabra, Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Yo digo que no hay más gozo de un pastor, es que la iglesia ande bien. Yo le decía una vez a la iglesia de San Rafael, qué lindo que un día de estos me llamaran los pastores y me dijeran: hermano, todo anda bien. La iglesia está un 100% amando y buscando a Dios. Yo les decía así, de pronto algún día se dé, como también se pueda dar en este lugar. Que la iglesia ande buscando a Dios un 100%. Pero si analizáramos las estadísticas, no le estamos dando a Dios ni el 30%. Porque el trabajo nos ha envuelto y estamos haciendo riquezas. Y la Biblia dice, busquen primeramente el reino, la plata es lo primero hoy en día. El corazón de un pastor que se derrite por su iglesia. La oración de un hombre entre rejas que decían: prosigan, no desmayen. Cristo es la suficiencia en nuestra vida. Cristo está en todo momento de nuestra vida.
azotado, desvelado, en naufragios, derramando sangre, porque Pablo fue apedreado. ¿O usted cree que estaba derramando agua? No, Pablo fue apedreado. Y de hecho, no sé, no he estudiado el trasfondo cuando lo apedrearon, y dice la palabra que salió el espíritu. O sea que prácticamente una persona viva no puede salir el espíritu. Pablo murió. Y dice la palabra que Dios lo llevó, ¿a dónde? Los escritores, los que leen Biblia, ¿a dónde lo llevó Dios? Y le mostró ¿qué? Cosas celestiales, hermano. Y por eso él dice, ahora no sé, estoy en estrecho, porque lo que hay arriba es mejor que lo que hay aquí en la tierra. Es lo que decía Pablo, hermano. Dios le mostró lo que había arriba. Ahora estoy en estrecho. No sé si por ustedes, si por causa del evangelio, pues me quedo con ustedes, pero por mí estuviera en la presencia de Dios. Cosas inefables que no le permitieron decirlas, pero Dios le permitió ver. Lo llevó en el espíritu, lo sacó en el espíritu y le mostró lo que hay arriba reservado para todos aquellos que obedecen al santo evangelio de salvación. Si hay un apóstol el cual merece respeto en estos tiempos, Pablo, a través de Jesús, porque fue un hombre muy usado por el Señor Jesucristo. Y de hecho él llegó a decir: las marcas de Cristo las llevo en mi cuerpo todos los días. Las heridas de Cristo las llevo en mi cuerpo todos los días. Son la evidencia de un apóstol hoy en día. Son la evidencia de un pastor hoy en día. Son las evidencias de un buen líder hoy en día. Llevando el vituperio, llevando el rechazo. Las marcas de Cristo en mi cuerpo, en mi carne. Pero ¿cuántos de nosotros por nuestros mismos hechos le echamos tierra a las marcas de Cristo en nuestra vida? Hermano, el evangelio es para valientes. Cuando usted lo lee, los flojos no van a heredar el reino de los cielos. Ah, no, pastor, pero es que yo me estoy congregando 15 días porque no tengo tiempo. Ojo, que en el infierno sí va a haber harto tiempo, ¿no? En el infierno sí va a haber harto tiempo. Y por los siglos de los siglos, y de allá no va a volver a salir. En el infierno sí va a tener todo el tiempo, toda una eternidad. No, pero es que ya no tengo tiempo. No, pero es que esto. Y toda la carga se la hemos dejado al siervo de este lugar. Toda la carga recae sobre él. ¿Qué tal que Dios mañana le quite el trabajo? ¿Qué vamos a hacer? Mire, yo me aterro. Yo estoy estudiando el libro de Ezequiel con mi esposa. Y hay un capítulo fuerte donde dice que Dios le quitó el deleite de los ojos a Ezequiel. Llegó Ezequiel y la mujer estaba muerta. Hermano, ese es el Dios el cual predicamos en este lugar. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? De que conocieran que Él es Dios. Que conozcan que Él es Dios. ¿Qué está hablando Pablo aquí? Corazón que se derrite para que conozcan que Él es Dios. Que la iglesia en Filipos, conozcan que Él es Dios. La iglesia discípulo de Cristo en este año nos vamos a trazar la meta de que el pueblo conozca quién es Dios. Conozcan al verdadero Dios de las Escrituras, que Él es la suficiencia para todos nosotros. Que en nuestra debilidad Dios está allí. Que nuestra preocupación, Dios está allí. Que el mundo está en tinieblas, Dios está allí. La gracia de Dios se hace mejor y más fuerte en el juicio que cuando todo está bien. Acuérdese de esa palabra hoy. ¿Qué estamos haciendo por el evangelio? Un hombre encadenado, pero las cadenas no pudieron detener la obra del Señor. Las adversidades en el apóstol Pablo no pudieron detener la obra de Dios. Él decía, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él sabía para quién estaba viviendo. Él sabía
que el que lo había llamado yendo camino a Damasco era el mismo Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el mismo que dijo en la cruz del Calvario: consumado es. La deuda está pagada por la humanidad. Allá ellos si no obedecen a la palabra. Una estrecha convicción, una seguridad, una certeza de lo que este hombre estaba haciendo dentro de aquella cárcel en Filipos. Estaba redactando esta carta con el fin de que el evangelio no se deteniera, no se detuviera, que el evangelio avanzara, avanzara, avanzara. ¿Qué está haciendo usted para que este evangelio se predique en Cúcuta? ¿Qué está haciendo usted para que este evangelio se predique en Cúcuta? Ah, no, la responsabilidad solamente es del pastor. ¿Está seguro? ¿Está seguro? ¿Es solamente la responsabilidad de un pastor de que el evangelio se establezca? ¿De que el evangelio se predique? ¿Qué dijo Jesús? A usted lo van a conocer, ¿por qué? Por los frutos. ¿Sí está dando fruto? ¿Sí está dando fruto? ¿Por qué lo van a conocer a usted que usted es cristiano? ¿Por qué lo van a conocer a usted que usted es cristiano? Hermano, yo he llegado a partes a arreglar lavadoras, electrodomésticos, y me dicen: usted tiene algo diferente. Usted es diferente. Usted tiene que marcarlo, el evangelio. En Ezequiel también dice la palabra que Dios le dijo a Ezequiel: márcame a varios hombres, creo que a 20 hombres, y colócales un sello en la frente. Todavía no se aproximaba a Cristo, y Ezequiel, el profeta Ezequiel, los marcó en la frente. Y sabe que le colocó una letra, y la letra apunta hoy a la cruz de Cristo. Ezequiel capítulo 9 o 29, algo así. La letra que Ezequiel les marcó en la frente a estos hombres que eran apartados para el evangelio, que eran apartados para el reino, era la cruz de Cristo. Usted está siendo marcado en este tiempo ¿con qué? ¿Qué dice Jesús? Tomen su cruz y síganme. Tomen su propia cruz y síganme. Tomar la cruz de Cristo en este tiempo es para mujeres valientes. Tomar la cruz en este tiempo es para hombres valientes. Pero tienen que levantarse en este lugar. Me dijeron: la iglesia está en oprobio. No, la iglesia no está en oprobio. El que está en oprobio es el mundo, es el que está en oprobio. Porque la iglesia, nosotros estamos buscando a Dios. Y que el Señor reprenda al diablo, hermano. Porque aquí hay palabra de Dios. Porque aquí hay palabra de Dios. Me dijo la misma persona: la iglesia está en oprobio porque muchos no vienen a culto. Yo le dije: ¿quién le dijo a usted que muchos van a ser salvos? A Jesús se acercaron y le dijeron: maestro, ¿son muchos los que se salvan? ¿Qué dijo Jesús? ¿Son muchos los que se salvan? Son pocos los que se salvan. Son pocos los que se salvan en este tiempo. Mucha gente se va a salvar, pero en la gran tribulación. Pero en este tiempo se va a salvar es toda persona que haya sido marcada con la cruz de Cristo, que esté llevando el vituperio, que esté rechazando todas las obras de este mundo. En este tiempo de política he contendido con más de uno. Yo le dije: mire, la política no tiene nada que ver con el evangelio de santidad, con el evangelio de salvación. Hay dos poderes que mataron a Cristo: el poder político y el poder religioso. Sáquese usted eso de la cabeza. La política no tiene nada que ver con el evangelio de Cristo. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Si usted espera un gobierno en este mundo, un reino en este mundo, está equivocado. O está en la iglesia equivocada. El reino de Cristo es arriba. Nuestra ciudadanía, dijo Pablo, es en el reino de los cielos. El corazón de un pastor que se derrite como cera, y aún así dentro de una prisión escribiendo, redactando esta carta a los filipenses, se derretía como cera, y aún así oraba por ellos y pedía al Señor que el evangelio fuera establecido en esa congregación. Muchos eran creyentes, pero muchos no eran nacidos de nuevo allí en aquella congregación. Pero aún así Dios cumplió su propósito en la iglesia